Un chef famoso expulsó a un vagabundo de la puerta de su restaurante. Esa noche, durante el evento más importante del año, no daba crédito a lo que veía. Hola, bienvenido, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. Frente a las puertas doradas de uno de los restaurantes más prestigiosos del país, un hombre con mirada severa y postura impecable observaba su imperio. Esteban Morales había trabajado toda su vida para llegar a la cima, construyendo con cada plato una reputación intachable. Pero esa tarde, mientras el sol comenzaba a desvanecerse, una figura sucia y desgastada apareció en la entrada. Un vagabundo, una sombra en medio del brillo perfecto de su éxito. Sin titubear, Esteban lo despidió con frialdad. En su mundo, no había lugar para la miseria ni el fracaso. Pero esa mirada del hombre que se alejaba le dejó un frío en la piel, como si hubiera visto algo más profundo que solo desprecio. Y esa misma noche, durante el evento más importante del año, cuando todo debía brillar, el pasado volvió para perseguirlo, y lo que vio le quitó el aliento. ¿Qué harías si en el momento más alto de tu vida, lo que creías enterrado regresa para reclamar su lugar? Lo que Esteban descubrió esa noche cambió su vida para siempre. Y cuando las luces del restaurante comenzaron a apagarse, la verdad finalmente salió a la luz. El sol de la tarde se reflejaba en los imponentes rascacielos de Manhattan, bañando de oro las calles bulliciosas del distrito financiero. En la esquina de la calle Wall con Broadway, el restaurante El Dorado se alzaba como un monumento al lujo y la exclusividad. Sus ventanales relucientes y su fachada de mármol italiano contrastaban con el asfalto gris y el constante ir y venir de hombres de negocios y turistas. Dentro del local, el aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta, aislando los comensales del sofocante calor de julio que azotaba Nueva York. El aroma de especias exóticas y carnes a la parrilla se mezclaba con el tintineo de copas de cristal y el murmullo de conversaciones en inglés y español. Esteban Morales, el chef propietario de El Dorado, caminaba con paso firme entre las mesas, su chaqueta blanca impecable y su rostro bronceado reflejando años de éxito y disciplina férrea. A sus 45 años, era la personificación del sueño americano. Un inmigrante mexicano que había escalado hasta la cima del competitivo mundo culinario de Nueva York. María, esos cubiertos no están alineados correctamente, espetó Esteban a una joven mesera latina que temblaba ligeramente bajo su mirada escrutadora. ¿Acaso crees que nuestros clientes pagan $300 por plato para comer con cubiertos mal puestos? La chica, con ojos llorosos, se apresuró a corregir el error mientras Esteban continuaba su ronda de inspección. Sus empleados se tensaban visiblemente ante su presencia, como si un depredador hubiera entrado en la habitación. Jorge, esa mancha en tu chaqueta es inaceptable. Cámbiate inmediatamente, ordenó a un camarero que intentaba ocultar una minúscula salpicadura de salsa en su uniforme. El restaurante vibraba con una energía nerviosa. Esa noche se celebraría la gala anual de la Asociación de Chefs Latinos de América, y El Dorado sería el anfitrión. Era la oportunidad perfecta para que Esteban consolidara su posición como el rey indiscutible de la cocina latina en los Estados Unidos. Mientras supervisaba los últimos detalles, Esteban se detuvo frente a un espejo dorado en el pasillo que conducía a la cocina. Se ajustó la corbata y se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado. Por un instante, creyó ver el rostro de un niño asustado mirándolo desde el reflejo, pero parpadeó y la ilusión se desvaneció. De repente, un alboroto en la entrada del restaurante captó su atención. Esteban se dirigió a grandes zancadas hacia la puerta principal, donde su hostess, una mujer afroamericana llamada Yasmín, discutía acaloradamente con alguien en la calle. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exigió Esteban, su voz cortante como un cuchillo de chef. Yasmín se volvió hacia él, visiblemente alterada. Señor Morales, hay un hombre, un vagabundo. Se niega a moverse de la entrada. Dice que solo quiere hablar con usted. Esteban entrecerró los ojos y miró más allá de Yasmín. Sentado en los escalones de mármol de la entrada, un hombre de edad indeterminada los observaba con ojos cansados pero penetrantes. Su ropa estaba sucia y raída, su barba enmarañada y gris. Pero había algo en su postura, en la forma en que sostenía la mirada de Esteban, que sugería que no era un simple mendigo. «Lárgate de aquí», gruñó Esteban en español, su acento mexicano acentuándose con la ira.
No quiero escoria frente a mi puerta. El vagabundo no se movió. Sus ojos, de un marrón profundo, parecían taladrar el alma de Esteban. ¿No me reconoces, Estebanito?, preguntó con voz ronca pero clara. El chef sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ese apodo, nadie lo había llamado así en décadas. Por un momento, el ruido de la calle se desvaneció y Esteban se vio transportado a un pequeño apartamento en el Bronx, donde el olor a frijoles y tortillas recién hechas llenaba el aire. Sacudiendo la cabeza para alejar el recuerdo, Esteban recuperó su compostura. No sé quién eres ni me importa. Tienes 10 segundos para irte antes de que llame a la policía. El hombre se levantó lentamente, su cuerpo delgado proyectando una sombra alargada sobre los escalones. No necesitas llamar a nadie, me voy. Pero recuerda, Estebanito, la vida da muchas vueltas. Hoy estás arriba, mañana, quién sabe. Con esas enigmáticas palabras, el vagabundo se alejó cojeando ligeramente, perdiéndose entre la multitud de Wall Street. Esteban se quedó inmóvil por un momento, su corazón latiendo con fuerza. Luego, como si saliera de un trance, se volvió hacia Yasmín y los otros empleados que habían presenciado la escena. ¿Qué están mirando? Vuelvan al trabajo. Tenemos una gala que preparar. Mientras todos se apresuraban a cumplir sus órdenes, Esteban regresó al interior del restaurante. El aire fresco y perfumado del local no logró disipar la sensación de inquietud que se había instalado en su pecho. En la cocina, los chefs y ayudantes se movían como en una danza perfectamente coreografiada. El sonido de cuchillos cortando, sartenes silbando y órdenes siendo gritadas llenaba el ambiente. Esteban observó todo con ojo crítico, pero su mente estaba en otra parte. Se retiró a su oficina privada, un santuario de lujo con vistas al río Hudson. En un estante, casi escondida detrás de trofeos y reconocimientos, había una vieja fotografía en un marco de plata. Esteban la tomó con manos temblorosas. En la imagen, un niño sonriente de unos 10 años posaba junto a un hombre de aspecto bondadoso. El fondo mostraba un modesto puesto de tacos en una calle del Bronx. Esteban pasó un dedo por el rostro del hombre, sintiendo una punzada de ¿culpa? ¿Nostalgia? Con un gruñido de frustración, volteó la fotografía, ocultando las sonrientes caras. No era momento de sentimentalismos. Tenía un imperio que dirigir, una reputación que mantener. Respiró hondo, se ajustó la chaqueta y salió de la oficina, listo para enfrentar la noche más importante de su carrera. Pero mientras caminaba por el pasillo hacia el bullicio del restaurante, no pudo evitar sentir que algo había cambiado. Como si un viento frío hubiera entrado por una grieta invisible en los cimientos de su perfectamente construido mundo. Los invitados comenzaban a llegar. Celebridades, críticos gastronómicos, políticos, todos ansiosos por probar los famosos platillos de Esteban Morales. El chef los recibía con su característica sonrisa encantadora, pero detrás de sus ojos se escondía una tormenta de emociones contradictorias. Mientras la noche avanzaba y el champán fluía, Esteban no podía sacudirse la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. El encuentro con el vagabundo había sido como una piedra arrojada a un estanque en calma. Las ondas se expandían, amenazando con alterar todo lo que había construido. El sol se hundía en el horizonte de Manhattan, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, creando un telón de fondo deslumbrante para la noche más importante en la carrera de Esteban Morales. El restaurante El Dorado brillaba como una joya en la esquina de Wall Street, sus ventanales resplandecientes reflejando el glamour y la opulencia de la élite neoyorquina que comenzaba a llegar. Limusinas negras y relucientes se detenían frente a la entrada, donde un ejército de valet parking aguardaba para atender a los ilustres invitados. El aroma de perfumes caros y el tintineo de joyas llenaban el aire, mezclándose con la anticipación palpable por la gala de la Asociación de Chefs Latinos de América. Esteban, impecable en su traje de diseñador italiano, recibía a los invitados con una sonrisa ensayada y un apretón de manos firme. Sin embargo, detrás de su fachada de confianza, una inquietud persistente lo carcomía. El encuentro con el misterioso vagabundo horas antes había dejado una grieta en su armadura de autoconfianza. «Esteban, mi amigo», exclamó Jorge Ramírez,
el presentador estrella de un popular programa de cocina en Univisión. Esta noche promete ser legendaria. ¿Listo para deslumbrarnos? Esteban forzó una sonrisa. Por supuesto, Jorge. El Dorado siempre cumple sus promesas. Mientras los invitados se adentraban en el salón principal, decorado con exquisito gusto en tonos dorados y carmesí, Esteban no podía evitar lanzar miradas furtivas a la puerta. Parte de él temía que el vagabundo reapareciera, desmoronando la imagen de perfección que había construido tan cuidadosamente. El champán fluía libremente, y el murmullo de conversaciones en español e inglés llenaba el aire. Críticos gastronómicos, celebridades latinas y magnates de la industria alimentaria se mezclaban, todos ansiosos por probar las creaciones culinarias que habían hecho famoso a Esteban. En la cocina, el equipo de Esteban trabajaba como una máquina bien engrasada. El chef se movía entre las estaciones, probando salsas, ajustando presentaciones. Su ojo crítico no dejaba pasar ni el más mínimo detalle. María llamó a su sous chef, una joven mexicana que había ascendido rápidamente en las filas de su cocina. El mole para el pato está perfecto. Asegúrate de que cada plato salga exactamente así. María asintió, una mezcla de orgullo y nerviosismo en sus ojos. Sí, chef. No le fallaremos. Esteban volvió al salón principal justo cuando el maestro de ceremonias, un conocido actor latino, subía al pequeño escenario instalado para la ocasión. Damas y caballeros, anunció con voz resonante, bienvenidos a la gala anual de la Asociación de Chefs Latinos de América. Esta noche, celebramos lo mejor de nuestra cocina, nuestras tradiciones y nuestro futuro en este gran país. Los aplausos llenaron la sala. Esteban se irguió, saboreando el momento. Este era su reino, el imperio que había construido desde cero. Sin embargo, mientras el presentador continuaba su discurso, Esteban notó a un hombre de traje oscuro que se acercaba discretamente a él. Era Roberto, el gerente del restaurante. Jefe, susurró Roberto, la preocupación evidente en su voz. Tenemos una situación. Esteban frunció el ceño. ¿Qué pasa? Uno de los patrocinadores principales, el señor Alejandro Vega, acaba de llamar. Dice que está trayendo a un invitado especial y quiere que se le dé un trato VIP. ¿Y cuál es el problema?, preguntó Esteban, irritado por la interrupción. Roberto tragó saliva. El invitado no está en la lista. Y el señor Vega insiste en que se le dé la mejor mesa, junto a los críticos más importantes. Esteban sintió que la irritación se convertía en ira. ¿Quién se creía Vega para hacer demandas de último minuto en su restaurante, en su noche? De la Vega K. Comenzó, pero se detuvo al ver la expresión de pánico en el rostro de Roberto. Alejandro Vega era uno de los empresarios latinos más poderosos de Nueva York. Enfadarlo podría tener consecuencias desastrosas. Respirando hondo, Esteban se obligó a calmarse. Está bien. Prepara la mesa como pide. Yo mismo recibiré a este invitado misterioso. Roberto asintió aliviado y se apresuró a cumplir las órdenes. Esteban, por su parte, volvió su atención al escenario, donde ahora se proyectaba un vídeo sobre la historia de la cocina latina en Estados Unidos. Mientras las imágenes de taquerías familiares y restaurantes de lujo se sucedían en la pantalla, Esteban no pudo evitar pensar en sus propios inicios. El pequeño puesto de tacos en el Bronx, las largas noches de estudio en la escuela culinaria, los rechazos, las humillaciones. Un movimiento en la entrada del salón captó su atención. Alejandro Vega, impecable en un traje de seda gris, acababa de entrar. A su lado, una figura más baja y discreta lo acompañaba. Esteban entrecerró los ojos, tratando de distinguir los rasgos del misterioso invitado. Con paso decidido, se dirigió hacia ellos, preparando su mejor sonrisa de anfitrión. Pero a medida que se acercaba, la sonrisa se congeló en su rostro. El corazón le dio un vuelco, y por un momento, creyó que el suelo se abría bajo sus pies. El invitado de Vega, vestido con un traje sencillo pero elegante, lo miraba con unos ojos que Esteban conocía demasiado bien. Eran los mismos ojos que lo habían mirado desde los escalones de su restaurante esa misma tarde. Los ojos del vagabundo. Pero ya no era un vagabundo.
Limpio, afeitado y con el pelo recortado, el hombre parecía otra persona. Sin embargo, la intensidad de su mirada era inconfundible. Esteban se detuvo en seco, incapaz de procesar lo que estaba viendo. El murmullo de las conversaciones a su alrededor parecía desvanecerse, y por un momento solo existían él y ese hombre, unidos por un pasado que Esteban había tratado desesperadamente de enterrar. Esteban, la voz de Alejandro Vega lo sacó de su trance. Permíteme presentarte a mi amigo, el señor Carlos Mendoza. Un viejo conocido tuyo, según tengo entendido. Carlos extendió su mano, una leve sonrisa jugando en sus labios. Buenas noches, Estebanito. Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Esteban sintió que el mundo giraba a su alrededor. En ese instante, supo que la noche que había planeado tan meticulosamente estaba a punto de tomar un giro inesperado. Y mientras estrechaba mecánicamente la mano de Carlos, una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Cómo diablos había llegado ese hombre de la calle a convertirse en el invitado de honor de la gala más importante del año? La noche apenas comenzaba, y Esteban Morales, el chef estrella, el inmigrante hecho a sí mismo, el rey de la cocina latina en Nueva York, estaba a punto de enfrentar el desafío más grande de su vida. Un desafío que no se jugaría en los fogones, sino en los recovecos de su propia conciencia. El salón de El Dorado zumbaba con la energía de la élite neoyorquina, pero para Esteban Morales, el mundo se había reducido a un túnel estrecho. En un extremo estaba él, el aclamado chef, y en el otro, Carlos Mendoza, el hombre que horas antes había expulsado de la puerta de su restaurante como si fuera basura. Esteban, ¿estás bien? La voz de Alejandro Vega lo trajo de vuelta a la realidad. Parece que has visto un fantasma. Esteban parpadeó, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Estoy sorprendido, eso es todo. Carlos y yo nos conocemos de hace mucho tiempo. Carlos asintió, su mirada penetrante nunca abandonando el rostro de Esteban. Muchísimo tiempo, sí. Casi otra vida, ¿verdad, Estebanito? El diminutivo golpeó a Esteban como una bofetada. De repente, ya no estaba en el lujoso salón de su restaurante. El aroma de especias caras y champán se desvaneció, reemplazado por el olor a grasa y tortillas recién hechas. El Bronx, 1995. El calor del verano se pegaba a la piel como una segunda capa, haciendo que la camiseta de Esteban, de 16 años, se adhiriera a su espalda. El pequeño puesto de tacos en la esquina de la calle 149 y Morris Avenue era un hervidero de actividad. «Estebanito», llamó Carlos desde la parrilla. «Necesito más tortillas. Rápido». Esteban se apresuró a llevar una pila de tortillas calientes. Carlos, entonces de unos 35 años, le sonrió con afecto. «Gracias, mijo. ¿Qué haría yo sin ti?» El adolescente se hinchó de orgullo. Carlos no era su padre biológico, pero desde que había llegado de México 2 años atrás, se había convertido en mucho más que un simple jefe. Era su mentor, su protector, la figura paterna que nunca había tenido. «Carlos», dijo Esteban mientras cortaba cebollas, «¿crees que algún día tendré mi propio restaurante?» Carlos se rió, sus ojos brillando con cariño. «Claro que sí, Estebanito. Pero recuerda, un buen cocinero no solo alimenta el estómago, sino también el alma. La comida es amor, familia, tradición. Nunca olvides de dónde vienes». Esteban asintió solemnemente, absorbiendo cada palabra como si fuera oro líquido. «Esteban». La voz de Alejandro Vega lo trajo de vuelta al presente. «¿Quieres que les asigne una mesa?» Esteban se aclaró la garganta, luchando por recuperar la compostura. «Por supuesto. Roberto les mostrará nuestra mejor mesa». Mientras Roberto guiaba a Carlos y Alejandro hacia su mesa, Esteban se excusó rápidamente y se dirigió a la cocina. Necesitaba un momento para procesar lo que estaba sucediendo. En la seguridad de su dominio culinario, Esteban se apoyó contra una encimera de acero inoxidable, respirando profundamente. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había pasado Carlos de ser un vagabundo en la calle a un invitado VIP en cuestión de horas? «Chef, ¿está todo bien?» María, su sous chef, lo miraba con preocupación.
Esteban se enderezó, ajustándose la chaqueta. Sí, todo está perfecto. ¿Cómo va el servicio? Sin problemas hasta ahora, chef. Todos están encantados con el menú. Esteban asintió distraídamente. Bien, bien. María, quiero que supervises personalmente los platos para la mesa del señor Vega. Tienen que ser absolutamente perfectos, ¿entendido? Sí, chef. Me encargaré personalmente. Mientras María volvía a sus tareas, Esteban se quedó mirando el bullicio de la cocina. Cada movimiento preciso, cada olor exquisito, cada plato inmaculado era un testimonio de su éxito. Había trabajado incansablemente para llegar a donde estaba, sacrificando todo en el altar de la ambición. Pero ahora, con la inesperada aparición de Carlos, sentía que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Los recuerdos que había enterrado tan profundamente comenzaban a resurgir. Nueva York, 2005. Esteban, ahora de 26 años, estaba de pie frente al espejo de su pequeño apartamento en Queens. Su uniforme de chef estaba impecable, su rostro determinado. Hoy era el día. Después de años de estudio y trabajo duro, finalmente tenía la oportunidad de presentar su visión culinaria a un grupo de inversores. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos. Buena suerte hoy, Estebanito. Estoy orgulloso de ti. Esteban miró el mensaje por un largo momento antes de borrarlo sin responder. Carlos, su antiguo mentor, seguía atrapado en el mismo viejo puesto de tacos en el Bronx. Esteban había dejado ese mundo atrás. Ya no era el chico ingenuo que soñaba con cocinar con amor. Ahora tenía ambiciones más grandes. Lo siento, Carlos murmuró para sí mismo. Pero tengo que hacer esto solo. De vuelta en el presente, Esteban sacudió la cabeza, tratando de alejar los recuerdos. Había hecho lo necesario para triunfar. El mundo de la alta cocina era despiadado, y él había tenido que ser aún más despiadado para llegar a la cima. Pero ahora, con Carlos sentado en su restaurante como un invitado de honor, todas sus certezas comenzaban a desmoronarse. ¿Qué quería Carlos? ¿Venganza? ¿Reconocimiento? ¿O algo más? Esteban tomó una decisión. No podía esconderse en la cocina toda la noche. Era hora de enfrentar su pasado de frente. Con paso decidido, salió de la cocina y se dirigió hacia la mesa donde Carlos y Alejandro conversaban animadamente. A medida que se acercaba, pudo escuchar fragmentos de su conversación. Y entonces, cuando todos habían perdido la esperanza, Carlos apareció como un ángel guardián, decía Alejandro, su voz llena de admiración. Esteban se detuvo en seco. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué historia estaba contando Carlos? Carlos levantó la vista y sus miradas se encontraron. Por un momento, Esteban vio en esos ojos al hombre que una vez lo había tratado como a un hijo. Pero también vio algo más, algo que no pudo descifrar. «Ah, Esteban», dijo Carlos con una sonrisa enigmática. «Justo estábamos hablando de ti». Esteban sintió que su corazón se aceleraba. La noche apenas comenzaba, y ya sentía que estaba parado al borde de un precipicio. Lo que sucediera a continuación podría cambiar su vida para siempre. Con una sonrisa tensa, Esteban se acercó a la mesa. «Espero que estén disfrutando de la velada, caballeros. ¿Puedo ofrecerles algo especial de la cocina?» Carlos lo miró directamente a los ojos, su expresión indescifrable. «Oh, Estebanito, creo que ya has ofrecido algo muy especial esta noche. Algo que ninguno de nosotros olvidará jamás». El murmullo de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos llenaban el aire del elegante salón de El Dorado. Sin embargo, para Esteban Morales, todo ese ruido se había desvanecido en un zumbido distante. Su atención estaba completamente enfocada en la mesa frente a él, donde Carlos Mendoza, el hombre que horas antes había expulsado de su puerta como un vagabundo, ahora lo miraba con una mezcla de diversión y algo más. ¿Decepción? «Siéntate con nosotros», Esteban invitó a Alejandro Vega, ajeno a la tensión que palpitaba entre los otros dos hombres. Carlos nos estaba contando una historia fascinante sobre sus días como dueño de un puesto de tacos en el Bronx. Esteban tomó asiento mecánicamente,
su mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué estaba tramando Carlos? ¿Cuánto le había contado ya a Alejandro? Ah, sí, el puesto de tacos, dijo Esteban, forzando una sonrisa. Tiempos más simples, ¿verdad, Carlos? Carlos asintió lentamente, sus ojos nunca dejando los de Esteban. Simples, sí, pero llenos de lecciones valiosas. ¿Recuerdas lo que siempre te decía sobre la cocina, Estebanito? El diminutivo hizo que Esteban se tensara visiblemente. Han pasado muchos años, Carlos. Las cosas cambian. Algunas cosas cambian, concedió Carlos. Otras permanecen igual, enterradas bajo capas de pretensión y olvido voluntario. Alejandro miró entre los dos, percibiendo finalmente la tensión subyacente. Parece que ustedes dos tienen mucha historia. ¿Por qué no nos cuentas, Esteban, cómo conociste a Carlos? Esteban abrió la boca para responder, pero en ese momento, un camarero se acercó con los primeros platos. El aroma exquisito del mole poblano reimaginado, la creación estrella de Esteban, llenó el aire. «Ah, perfecto», dijo Esteban, agradecido por la interrupción. «Espero que disfruten esta reinterpretación moderna de un clásico mexicano». Mientras Alejandro se deleitaba con el primer bocado, elogiando los sabores complejos, Carlos simplemente miró el plato con una expresión indescifrable. «¿No vas a probarlo, Carlos?», preguntó Esteban, un toque de desafío en su voz. Carlos tomó el tenedor lentamente. «Sabes, Estebanito, recuerdo la primera vez que hiciste mole. Tenías 17 años y estabas tan nervioso que casi quemas la cocina». Esteban sintió que se le secaba la boca. El recuerdo lo golpeó con fuerza. El Bronx, 1996. El pequeño apartamento sobre el puesto de tacos olía a chocolate, chiles y especias. Esteban, con el rostro manchado de salsa y una expresión de concentración intensa, revolvía una olla humeante. «Carlos, ¿crees que está listo?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Carlos se acercó, probó una cucharada y sonrió. «Casi, mijo. Pero recuerda, el mole no es solo una receta. Es historia, es amor, es el alma de quien lo cocina. ¿Qué quieres decir tú con este mole?». Esteban miró la olla, pensativo. Quiero mostrar de dónde vengo, pero también a dónde quiero ir». Carlos asintió, sus ojos brillando con orgullo. «Entonces eso es lo que debes saber tu mole. Cocina con el corazón, Estebanito. Esa es la verdadera receta del éxito». De vuelta en el presente, Esteban observó cómo Carlos probaba el mole. Por un momento, vio un destello de reconocimiento en los ojos del hombre mayor, seguido rápidamente por una sombra de tristeza. «Impresionante», dijo Carlos finalmente. «Técnicamente perfecto. Pero...». «¿Pero qué?», preguntó Esteban, incapaz de ocultar su ansiedad. Carlos lo miró directamente. «Pero no puedo sentir tu corazón en él, Estebanito. Es como si hubieras olvidado la lección más importante». Alejandro, sintiendo la creciente tensión, intentó aligerar el ambiente. «Bueno, a mí me parece delicioso. Esteban, debes estar orgulloso de lo que has logrado. De ese pequeño puesto de tacos a esto, es el sueño americano hecho realidad, ¿no?». Esteban asintió, agradecido por el cambio de tema. «Sí, ha sido un largo camino. Mucho trabajo duro y sacrificio». «Sacrificio», repitió Carlos, su voz cargada de significado. «Interesante elección de palabras. ¿Qué exactamente sacrificaste para llegar aquí, Esteban?». La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y acusadora. Esteban sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cómo responder sin revelar la verdad que había mantenido enterrada durante tanto tiempo? Antes de que pudiera formular una respuesta, Alejandro intervino nuevamente. «Carlos, ¿por qué no nos cuentas cómo terminaste aquí esta noche? Cuando te encontré esta tarde, parecías, bueno, en circunstancias muy diferentes». Esteban se tensó visiblemente. ¿Alejandro había visto a Carlos como vagabundo?
¿Sabía lo que había sucedido en la puerta del restaurante? Carlos sonrió enigmáticamente. Ah, esa es una historia interesante. Verán, decidí hacer un pequeño experimento social. Quería ver cómo reaccionaría la gente ante alguien que parecía estar en sus horas más bajas. Especialmente aquellos que alguna vez estuvieron en una posición similar. Esteban sintió que se le helaba la sangre. Carlos lo estaba mirando directamente, sus ojos llenos de un desafío silencioso. ¿Y qué descubriste?, preguntó Alejandro, fascinado. Descubrí, dijo Carlos lentamente, sin apartar la mirada de Esteban, que a veces las personas que más alto han llegado son las que más fácilmente olvidan de dónde vienen. Y en el proceso, pierden una parte esencial de sí mismos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esteban sentía que cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. La verdad que había tratado de negar durante años estaba a punto de salir a la luz. Esteban, dijo Carlos suavemente, creo que es hora de que cuentes tu historia. La verdadera historia. En ese momento, como si el universo quisiera subrayar la gravedad del momento, el sonido de un plato rompiéndose en la cocina cortó el aire. Todos los ojos en el salón se volvieron hacia la fuente del ruido, pero Esteban apenas lo notó. Su mundo se había reducido a esa mesa, a los ojos expectantes de Alejandro y la mirada penetrante de Carlos. Era el momento de la verdad. La primera revelación estaba a punto de ocurrir, y Esteban sabía que después de esto, nada volvería a ser igual. Con un suspiro tembloroso, Esteban comenzó a hablar. Todo comenzó hace 20 años, en un pequeño puesto de tacos en el Bronx. La voz de Esteban temblaba ligeramente mientras comenzaba su relato. El bullicio del restaurante parecía desvanecerse, y por un momento solo existían ellos tres, Esteban, Carlos y Alejandro, unidos por una historia que estaba a punto de desentrañarse. Carlos no era solo mi jefe, comenzó Esteban, sus ojos fijos en el mantel de lino blanco. Era mi mentor, mi protector, el padre que nunca tuve. Alejandro escuchaba con atención, mientras Carlos mantenía su mirada fija en Esteban, su expresión indescifrable. Yo era un chico perdido cuando llegué a Nueva York, continuó Esteban. Había cruzado la frontera solo, con nada más que sueños y hambre en mi estómago. Carlos me dio un trabajo, un hogar, una familia. El Bronx, 1999. Esteban, de 20 años, estaba de pie en la pequeña cocina del apartamento que compartía con Carlos. Sus manos temblaban mientras sostenía una carta. ¿Qué es eso, mijo?, preguntó Carlos, entrando en la cocina. Me aceptaron, dijo Esteban, su voz apenas un susurro. En el Instituto Culinario de América. Los ojos de Carlos se iluminaron con orgullo. Estebanito. Eso es maravilloso. Abrazó al joven con fuerza. Siempre supe que llegarías lejos. Esteban se separó del abrazo, su expresión conflictiva. Pero Carlos, la matrícula es demasiado cara. No puedo. Carlos lo interrumpió con un gesto. No te preocupes por eso. He estado ahorrando para este momento. Tú solo preocúpate por estudiar y convertirte en el mejor chef que pueda ser. Esteban miró a Carlos con los ojos llenos de lágrimas. Yo no sé cómo agradecerte. Carlos sonrió, sus ojos brillando con afecto paternal. Solo recuerda de dónde vienes, Estebanito. Y cuando llegues a la cima, extiende una mano a los que vienen detrás. Esa será tu forma de agradecerme. De vuelta en el presente, Esteban hizo una pausa, su garganta apretada por la emoción. Alejandro lo miraba con una mezcla de fascinación y confusión, mientras que la expresión de Carlos permanecía impasible. Carlos sacrificó todo para que yo pudiera estudiar, continuó Esteban. Vendió su puesto de tacos, trabajó turnos dobles en restaurantes de mala muerte. Todo para que yo pudiera perseguir mi sueño. Pero entonces, intervino Alejandro, ¿qué salió mal? ¿Cómo terminaron así? Hizo un gesto vago entre Esteban y Carlos. Esteban cerró los ojos por un momento, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso para enfrentarlo directamente. El éxito, dijo finalmente. El éxito fue lo que salió mal. Nueva York,
2010. Esteban, ahora de 31 años, estaba de pie en la cocina de su primer restaurante propio. El lugar estaba lleno, y los críticos lo aclamaban como la nueva estrella ascendente de la cocina latina en Nueva York. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Carlos. «Felicidades, mijo. Estoy tan orgulloso de ti. ¿Puedo pasar a verte?» Esteban miró el mensaje, su dedo vacilando sobre la pantalla. Finalmente, respondió: «Estoy muy ocupado ahora, Carlos. Quizás otro día». Guardó el teléfono y volvió a la cocina, ignorando la punzada de culpa en su pecho. «Comencé a distanciarme», admitió Esteban, su voz cargada de remordimiento. «Estaba tan enfocado en ascender, en ser reconocido, que comencé a ver mi pasado como un lastre». Carlos. Carlos representaba todo lo que quería dejar atrás. Alejandro sacudió la cabeza, incrédulo. «Pero, Esteban, ¿cómo pudiste?» «El orgullo», intervino Carlos por primera vez desde que Esteban comenzó su relato. «El orgullo puede cegar incluso al más agradecido de los hombres». Esteban asintió, incapaz de mirar a Carlos a los ojos. «Dejé de responder sus llamadas, sus mensajes. Me convencí de que era lo mejor, que necesitaba cortar lazos con mi pasado para avanzar. Y entonces...» Su voz se quebró, incapaz de continuar. Carlos, con una voz sorprendentemente suave, completó la historia. «Y entonces, hace 5 años, lo perdí todo», dijo. «Malas inversiones, confianza mal depositada. En cuestión de meses, pasé de tener un negocio próspero a estar en la calle». Alejandro jadeó, horrorizado. «¿Y Esteban no te ayudó?» Carlos miró directamente a Esteban. Esteban ni siquiera lo supo. Para entonces, ya había borrado completamente mi número de su teléfono y de su vida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esteban sentía que el peso de sus acciones lo aplastaba. Todo su éxito, todo lo que había construido, de repente parecía vacío y sin sentido. Yo no sabía», murmuró Esteban, su voz apenas audible. «No lo sabías», confirmó Carlos. «Porque elegiste no saber. Elegiste olvidar». En ese momento, como si el universo quisiera subrayar la gravedad de la situación, los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse en el salón. Los fotógrafos de la prensa, invitados para cubrir la gala, capturaban imágenes del famoso chef Esteban Morales aparentemente en una conversación intensa con 2 hombres desconocidos. Esteban se dio cuenta de que estaba parado al borde de un precipicio. Su carrera, su reputación, todo lo que había construido estaba en juego. ¿Qué pasaría si esta historia saliera a la luz? ¿Cómo reaccionaría el público al saber que el aclamado chef, el ejemplo del sueño americano, había abandonado a su mentor en su momento de mayor necesidad? Pero más allá del miedo a las consecuencias públicas, Esteban sentía algo más profundo, más doloroso: vergüenza. Vergüenza por haber traicionado no solo a Carlos, sino también a sí mismo y a todo lo que alguna vez había creído. «Carlos», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Yo lo siento tanto. No hay excusa para lo que hice». Carlos lo miró por un largo momento, su expresión suavizándose ligeramente. «El arrepentimiento es un buen comienzo, Estebanito. Pero las palabras son fáciles. ¿Qué estás dispuesto a hacer para corregir tus errores?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de posibilidades y consecuencias. Esteban sabía que su respuesta definiría no solo su futuro, sino también el tipo de hombre que elegiría ser de ahora en adelante. Con el corazón latiendo fuertemente, Esteban se puso de pie. Los flashes de las cámaras se intensificaron, capturando el momento en que el famoso chef parecía estar a punto de hacer un anuncio importante. «Yo», comenzó Esteban, su voz temblorosa pero ganando fuerza con cada palabra. «Yo tengo algo que decir. Algo que el mundo necesita saber». El salón de El Dorado quedó en silencio cuando Esteban Morales se puso de pie. Los flashes de las cámaras iluminaban intermitentemente su rostro, capturando la mezcla de miedo y determinación en sus ojos. Carlos y Alejandro lo miraban expectantes, al igual que todos los invitados de la gala. Esteban respiró hondo,
sintiendo el peso de años de mentiras y negación sobre sus hombros. Cuando habló, su voz resonó clara y fuerte en el silencio del salón. «Damas y caballeros», comenzó, «esta noche iba a ser una celebración de mis logros, de mi ascenso al estrellato culinario. Pero en lugar de eso, será una noche de verdad, y espero, de redención». Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón. Los periodistas presentes se inclinaron hacia adelante, sus bolígrafos listos. Hace muchos años, cuando no era más que un inmigrante asustado en las calles del Bronx, un hombre me tendió la mano. Me dio un hogar, un propósito, y me enseñó no solo a cocinar, sino a vivir con pasión y compasión. Esteban hizo una pausa, su mirada encontrándose con la de Carlos. El hombre mayor asintió levemente, alentándolo a continuar. «Ese hombre está aquí esta noche. Su nombre es Carlos Mendoza, y sin él, yo no estaría donde estoy hoy». Los flashes se intensificaron, y los periodistas comenzaron a murmurar entre sí, reconociendo la magnitud de la historia que se estaba desarrollando. «Pero cometí un error imperdonable», continuó Esteban, su voz quebrándose ligeramente. «En mi búsqueda de éxito y reconocimiento, olvidé mis raíces. Peor aún, abandoné al hombre que me lo dio todo cuando él más me necesitaba». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Alejandro Vega, sentado junto a Carlos, miraba a Esteban con una mezcla de asombro y respeto. «Hoy, frente a todos ustedes, quiero pedirle perdón a Carlos. Y no solo eso, quiero hacer las cosas bien». Esteban se volvió hacia Carlos, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. «Carlos, sé que no merezco tu perdón. Pero si me das la oportunidad, quiero dedicar el resto de mi vida a honrar tu legado y las lecciones que me enseñaste». El silencio en el salón era palpable. Todos los ojos estaban fijos en Carlos, esperando su reacción. Carlos se levantó lentamente, su rostro una máscara de emociones contenidas. Por un momento, parecía que iba a hablar, pero en lugar de eso, dio un paso hacia Esteban y, para sorpresa de todos, lo abrazó. Los flashes de las cámaras explotaron en una tormenta de luz, capturando el momento en que dos hombres, separados por años de orgullo y resentimiento, se reunían en un abrazo de reconciliación. Cuando finalmente se separaron, Carlos habló, su voz cargada de emoción. «Estebanito, mi muchacho, has recorrido un largo camino para llegar a este momento. El perdón no es fácil, pero es necesario. No solo para ti, sino para mí también». Esteban asintió, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Gracias, Carlos. Te prometo que no desperdiciaré esta segunda oportunidad». Alejandro Vega se puso de pie, aplaudiendo. Pronto, todo el salón se unió en una ovación de pie, conmovidos por el dramático giro de los acontecimientos. Pero Esteban sabía que las palabras no eran suficientes. Volviendo su atención a la audiencia, continuó. «A partir de este momento, todo cambia. El Dorado ya no será solo un restaurante de lujo. Abriremos una escuela culinaria para jóvenes inmigrantes, dirigida por Carlos. Y el 50% de nuestras ganancias se destinarán a programas de apoyo para personas sin hogar e inmigrantes en situación de vulnerabilidad». Los murmullos de asombro se extendieron por el salón. Los periodistas escribían frenéticamente, conscientes de que estaban presenciando una historia que sacudiría el mundo culinario. «Sé que esto puede costarme clientes, patrocinadores, incluso estrellas Michelin», continuó Esteban. «Pero si he aprendido algo esta noche, es que hay cosas más importantes que el éxito y la fama. La integridad, la gratitud y el honor de nuestras raíces son lo que realmente importa». Carlos puso una mano en el hombro de Esteban, su rostro brillando con orgullo. «Mijo, esta es la lección más importante que alguna vez aprendiste. La verdadera cocina viene del corazón, y hoy, finalmente, estás cocinando con el alma». Alejandro Vega se acercó a ellos, su rostro serio pero decidido. «Esteban, Carlos, quiero ser parte de esto. Como representante de la comunidad empresarial latina, me comprometo a apoyar plenamente esta iniciativa. Juntos, podemos hacer una diferencia real». Los aplausos resonaron nuevamente en el salón.
La gala que había comenzado como una celebración de logros culinarios se había transformado en algo mucho más significativo. Un momento de redención, reconciliación y esperanza. Mientras los periodistas se abalanzaban para hacer preguntas y los invitados se acercaban para expresar su apoyo, Esteban se dio cuenta de que estaba en la cúspide de un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo que, aunque incierto, prometía ser más rico y significativo que todo lo que había vivido antes. Mirando a Carlos, vio en los ojos del hombre mayor no solo perdón, sino también un desafío. El desafío de vivir realmente según los valores que una vez le habían enseñado, de usar su plataforma y su talento no solo para la gloria personal, sino para elevar a otros. Y por primera vez en años, Esteban Morales se sintió verdaderamente en paz consigo mismo. El camino hacia la redención sería largo y difícil, pero con Carlos a su lado y una nueva misión en su corazón, estaba listo para enfrentar lo que viniera. La noche que había comenzado con la expulsión de un vagabundo terminaría con la transformación de un hombre y el nacimiento de un legado que cambiaría vidas. Y mientras el mundo observaba, asombrado, Esteban supo que esta era solo la primera página de una nueva y emocionante historia. La mañana siguiente a la gala, Nueva York despertó con los titulares que narraban la dramática confesión de Esteban Morales. Los periódicos, las redes sociales y los programas de televisión no hablaban de otra cosa. Las opiniones estaban divididas. Algunos alababan la valentía y honestidad del chef, mientras otros cuestionaban sus motivos y la autenticidad de su arrepentimiento. Esteban, por su parte, se despertó en su lujoso apartamento con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero estaba decidido a cumplir sus promesas. Cuando llegó a El Dorado esa mañana, encontró a Carlos esperándolo en la puerta. El hombre mayor sonrió cálidamente, pero Esteban pudo ver la cautela en sus ojos. «Buenos días, Estebanito», dijo Carlos. «¿Listo para comenzar?» Esteban asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Carlos, gracias por estar aquí. Sé que no merezco tu confianza, pero te prometo que haré todo lo posible para ganarla de nuevo». Carlos lo miró por un largo momento antes de responder. «Las promesas son fáciles, mijo. Es cumplirlas lo que requiere verdadero carácter. Pero estoy aquí porque creo que el niño que conocí hace tantos años todavía está ahí dentro, luchando por salir». Juntos, entraron al restaurante. El personal los miraba con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, claramente afectados por los eventos de la noche anterior. Esteban reunió a todo el equipo en la cocina. Con voz firme pero humilde, explicó los cambios que se avecinaban. Habló de la nueva escuela culinaria, de los programas de apoyo a la comunidad, y de cómo El Dorado se transformaría en un símbolo de inclusión y oportunidad. «Sé que estos cambios pueden ser aterradores», concluyó. «Pero les pido que confíen en mí. Juntos, podemos crear algo verdaderamente especial aquí». María, la sous chef, dio un paso al frente. «Chef, hablo por muchos de nosotros cuando digo que estamos con usted. Lo que hizo anoche nos inspiró a todos». Los murmullos de aprobación se extendieron por la cocina. Esteban sintió que se le formaba un nudo en la garganta, conmovido por el apoyo de su equipo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Esteban y Carlos trabajaron incansablemente para poner en marcha la escuela culinaria. Transformaron el sótano del restaurante en un espacio de enseñanza, equipándolo con estaciones de cocina y aulas. Alejandro Vega cumplió su promesa, utilizando sus conexiones para asegurar fondos y apoyo para la iniciativa. Pronto, El Dorado se convirtió en el centro de atención de la comunidad latina de Nueva York. Sin embargo, no todo fue fácil. Algunos clientes habituales, descontentos con los cambios, dejaron de frecuentar el restaurante. Varios patrocinadores retiraron su apoyo, preocupados por la nueva dirección del negocio. Una tarde, mientras Esteban revisaba las finanzas del restaurante, sintió el peso de la duda sobre sus hombros. ¿Había cometido un error? ¿Estaba arriesgando todo lo que había construido? Carlos, percibiendo su preocupación, se sentó junto a él. ¿Qué pasa, Estebanito? Te veo preocupado. Esteban suspiró, pasándose una mano por el cabello. Carlos, estoy asustado. Los números no mienten.
Si seguimos así, podríamos perderlo todo. Carlos asintió comprensivamente. El miedo es natural, mijo. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué sientes cuando ves a los jóvenes en la escuela, aprendiendo y creciendo? Cuando ves a las familias que estamos ayudando. Esteban reflexionó por un momento. Me siento completo, como si finalmente estuviera haciendo lo correcto. Entonces, dijo Carlos con una sonrisa, ya tienes tu respuesta. El verdadero éxito no se mide en dólares, sino en las vidas que tocamos. En ese momento, María entró apresuradamente en la oficina, su rostro radiante de emoción. Chef Carlos, tienen que ver esto. Los condujo a la cocina, donde un grupo de jóvenes estudiantes de la escuela culinaria estaba preparando un elaborado menú degustación. El aire estaba lleno de aromas deliciosos y risas entusiastas. Uno de los estudiantes, un joven llamado Miguel, se acercó tímidamente a Esteban. Chef Morales, queríamos agradecerle. Antes de esto, muchos de nosotros no teníamos esperanza. Usted nos dio una oportunidad de soñar. Esteban sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Miró a Carlos, quien lo observaba con orgullo paternal. No, Miguel, dijo Esteban, su voz cargada de emoción. Son ustedes los que me han dado una segunda oportunidad. Me han recordado por qué me enamoré de la cocina en primer lugar. Esa noche, mientras Esteban cerraba el restaurante, se dio cuenta de que había experimentado una transformación profunda. Ya no era solo un chef famoso en busca de estrellas Michelin y reconocimiento. Se había convertido en un mentor, un líder comunitario, un hombre que usaba su talento para elevar a otros. Mientras apagaba las luces, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea que podría cambiar no solo el futuro de El Dorado, sino también la forma en que el mundo veía la cocina de alta gama. Con una sonrisa de anticipación, Esteban salió a la noche de Nueva York, listo para enfrentar cualquier desafío que el mañana pudiera traer. Porque ahora sabía que, con el corazón en el lugar correcto y las personas adecuadas a su lado, cualquier cosa era posible. La segunda oportunidad que había recibido no era solo para él, sino para todos aquellos a quienes podía ayudar en el camino. Y estaba determinado a no desperdiciarla. 6 meses habían pasado desde aquella noche que cambió el rumbo de la vida de Esteban Morales. El otoño había llegado a Nueva York, tiñendo Central Park de tonos dorados y rojizos. En la esquina de la calle Wall con Broadway, El Dorado se alzaba, transformado pero aún imponente. Esa noche, el restaurante bullía de actividad. Pero no era la habitual clientela adinerada la que llenaba las mesas. En su lugar, una mezcla ecléctica de personas ocupaba el espacio. Estudiantes de la escuela culinaria, familias inmigrantes, celebridades locales y curiosos atraídos por los rumores de lo que estaba a punto de suceder. En la cocina, Esteban ajustaba su chaqueta de chef, una nueva que llevaba bordado no solo su nombre, sino también el logo de la Fundación El Dorado. A su lado, Carlos supervisaba a un grupo de jóvenes chefs, sus ojos brillando con orgullo paternal. ¿Estás listo, Estebanito?, preguntó Carlos, colocando una mano en el hombro de Esteban. Esteban respiró hondo, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Tan listo como puedo estar. ¿Crees que funcionará? Carlos sonrió. Mijo, has cocinado con el corazón. No puede fallar. Con un asentimiento decidido, Esteban salió a la sala del restaurante. Un silencio expectante cayó sobre la multitud cuando se paró frente a todos. Buenas noches y bienvenidos a El Dorado, comenzó Esteban, su voz clara y segura. Hace 6 meses, me paré aquí y prometí un cambio. Hoy, estamos aquí para cumplir esa promesa y dar un paso más allá. Los murmullos de anticipación recorrieron la sala. Entre la multitud, Esteban pudo ver a Alejandro Vega, quien asintió alentadoramente. Esta noche, continuó Esteban, presentamos un nuevo concepto en la alta cocina. Cada plato que probarán ha sido creado y preparado por nuestros estudiantes de la escuela culinaria, bajo la guía de nuestros chefs experimentados. Pero hay algo más. Hizo una pausa, dejando que la tensión creciera. Cada plato cuenta una historia. La historia de su creador, de su familia, de su viaje. Y con cada plato servido,
una familia en nuestra comunidad recibirá una comida nutritiva y deliciosa, preparada con el mismo cuidado y amor. Los aplausos estallaron en la sala. Esteban vio lágrimas en los ojos de algunos invitados, y sintió que sus propios ojos se humedecían. «Esto es más que una cena», dijo, su voz cargada de emoción. «Es una celebración de nuestra comunidad, de nuestras raíces y de nuestro futuro. Bienvenidos a El Dorado, sabores con propósito, punto». Mientras los camareros, muchos de ellos también estudiantes, comenzaban a servir los platos, Esteban se movió entre las mesas, escuchando las historias que cada plato inspiraba. En una mesa, una anciana lloraba silenciosamente mientras probaba un tamal que le recordaba a su infancia en México. En otra, un joven empresario hablaba animadamente con el estudiante que había creado un ceviche fusión que combinaba sabores peruanos y japoneses. Carlos se acercó a Esteban, sus ojos brillando de orgullo. «¿Ves? ¿Mío? Esto es cocinar con el alma. Esto es lo que siempre quise enseñarte». Esteban abrazó a Carlos, sintiendo una gratitud profunda. «Gracias, Carlos, por no rendirte conmigo, por darme esta segunda oportunidad». Al final de la noche, cuando el último invitado se había ido y el equipo limpiaba el restaurante, Esteban se paró en la puerta, mirando la calle de Wall Street. Recordó aquella tarde, hace 6 meses, cuando había expulsado a un vagabundo de esa misma puerta. ¿Cuánto había cambiado desde entonces? «¿En qué piensas?», preguntó Carlos, uniéndose a él en la puerta. Esteban sonrió. «En cómo la vida da vueltas. En cómo a veces necesitamos perder nuestro camino para encontrar nuestro verdadero destino». Carlos asintió sabiamente. «La vida es como cocinar, Estebanito. A veces necesitas probar muchos ingredientes antes de encontrar la receta perfecta». Juntos, miraron la ciudad que nunca duerme, sintiendo que estaban al borde de algo grande. El Dorado, sabores con propósito, no era solo un restaurante o una escuela. Era un movimiento, una forma de devolver a la comunidad y de cambiar la narrativa sobre lo que significaba el éxito en la industria culinaria. Mientras cerraban las puertas esa noche, Esteban sabía que este no era el final de su historia, sino apenas el comienzo. Tenía mucho que aprender, mucho que dar, y un legado que construir. Pero con Carlos a su lado, y con el apoyo de su comunidad, sentía que podía enfrentar cualquier desafío. El chef famoso que una vez expulsó a un vagabundo de la puerta de su restaurante se había transformado. Ahora, esa misma puerta estaba abierta para todos, invitando a entrar, a compartir, a crecer y a soñar. Y mientras las luces de El Dorado se apagaban por esa noche, las de la esperanza y la posibilidad brillaban más fuerte que nunca en el corazón de Esteban Morales. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.